Amada Iglesia, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados y queridos, les saludo, paz a vosotros. Gracias, hermanos del ministerio, pueden pasar a su lugar, por favor. Vamos a pedirles que se acomoden para que escuchen la palabra del Señor en esta noche, junto con la iglesia. Bendecimos a Dios por permitirnos llegar hasta este momento, hasta aquí, hermanos. Dios ha sido bueno. Algunos de nosotros tenemos gratitud delante de Dios por la salud que el Señor nos da, por la bondad y misericordia que Él ha tenido en nuestra vida. Algunos de nuestros hermanos no están con nosotros precisamente por enfermedad, están postrados, están en sus casas o por avanzada edad, probablemente también. Y algunos hermanos que nos están siguiendo en la transmisión y que estarán tomando la cena del Señor desde sus hogares, les saludamos también. Paz a vosotros, hermanos. Deseamos que el Señor esté bendiciendo sus vidas y que esta cena sea de renovación para todos. Antes de iniciar con la reflexión de esta noche, quiero pedirles que por favor me acompañen a elevar una oración a Dios, darle gracias porque nos ha permitido alabarle con estos cantos, con estos himnos. Lo hemos hecho con nuestro corazón, ha brotado en nuestros labios la gratitud que sentimos delante de Dios y deseamos que el Padre, el Dios eterno, se agrade de nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti a través de esta oración, Señor, para agradecerte que nos estés permitiendo estar reunidos en torno a esta mesa, Señor, esta mesa que representas ese deseo que tú tenías con tus discípulos al acercarte a ellos, Señor, al estar dando tus últimas instrucciones en aquella ocasión. Hoy, Señor, te agradecemos porque nos permites estar aquí y también, Señor, así como tus discípulos en aquella ocasión estuvieron atentos para escuchar tu voz, nosotros también te pedimos en esta hora nos permitas hacer lo mismo. Venimos aquí, Señor, para alabarte, pero también para escuchar lo que tú tienes que decirnos, lo que tú anhelas decirnos, Señor. Queremos en esta hora que tú agudices nuestros sentidos, que tú esclarezcas nuestra mente y nuestro sentir, Señor, para que podamos recibir, Señor, esta preciosa palabra. Te pido todo esto, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos, por favor? Quiero pedirles, hermanos, hermanas, que abran sus sagradas escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19 al verso 23. Vamos a tener esta lectura todos juntos desde su lugar a una sola voz. Los que tenemos la Reina Valera 960, por favor, y los demás nos siguen con su vista. El título de esta reflexión es Renovados en su mesa para cumplir su misión. Renovados en su mesa para cumplir su misión. Lo leemos, hermanos, ¿ya lo tenemos todos? Amén. Escuché muy pocos amén, vamos a esperar un momento más para que lo encuentren. Estamos hablando del Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19 al 23. Dice así todos juntos a una sola voz: Cuando llegó la noche,
de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Amén. Hasta ahí la lectura, hermanos. Han pasado 3 días y 3 noches después de que Cristo Jesús había sido puesto en la sepultura. Para este día, que es el 7º día, es un sábado semanal, cuando está cayendo la noche, los discípulos están encerrados, están con las puertas atrancadas, tienen temor, están llenos de miedo. Jesús resucitó en esa hora, hermanos. Por eso aparece antes a María Magdalena y a algunas mujeres y les dice: vayan y díganle a los discípulos que he resucitado. Hermanos, hoy nosotros nos acercamos a esta mesa del Señor con el deseo en nuestro corazón de escuchar su palabra, de escuchar su voz. Los discípulos añoraban y deseaban escuchar al Maestro, pero su mente estaba nublada y confundida porque aquel hombre que había estado con ellos prometiéndoles grandes cosas con prodigios y señales ya no se encuentra. Yo no puedo imaginar, hermanos, cuánto anhelaban escuchar la voz de Cristo Jesús. Como yo anhelo escuchar la voz de un ser amado que partió y que ya no está conmigo, que fue parte de mi vida. Y quizá usted también ha tenido esa experiencia, algún ser amado, algún ser querido ha partido y usted quisiera escuchar su voz, quisiera escuchar decir mínimo, vas bien, sigue adelante, no te detengas, o que te dé algún consejo, o que te dé alguna recomendación en las dudas que tú tienes. El texto, hermanos, nos está diciendo que los discípulos están llenos de temor, llenos de miedo. No sé cómo vengamos nosotros en esta hora ante la presencia del Señor. No sé cómo nosotros nos sintamos en esta hora. El llegar a la mesa no es el final, hermanos, de la vida del cristiano. La mesa que tiene Cristo preparada en su reino, esa es la mesa del final. Esta mesa, hermanos, es la mesa de la renovación. De tal manera que si venimos en esta tarde ante el Señor y deseamos escuchar su voz, es porque algunos quizá vengamos cargados, algunos vengamos con necesidades o preguntas en nuestro corazón. Hemos caminado 365 días desde la última vez que estuvimos en la mesa del Señor. No sé si alguno de ustedes haya sentido fatiga en todo ese periodo, en todo ese tiempo. No sé si alguno de nosotros nos hayamos sentido ansiosos por llegar a la mesa y decirle al Señor: Señor, necesito nueva fuerza, necesito que me des de tu espíritu, necesito que me impulses, porque mi fe se debilita con los problemas, con las necesidades que hay en mi vida. Quizá alguno de nosotros tenemos enfermedad y nos sentimos frágiles y vulnerables porque la enfermedad se ha apoderado de nosotros y los planes se han frustrado. ¿Cuántos hermanos, decía hace un momento, no están con nosotros? Añoraban estar aquí,
Hace algunas horas 2 hermanas me hablaban y me decían: pastor, anhelamos estar ahí. Usted sabe que nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón es estar en la mesa del Señor, pero no podemos. La enfermedad nos impide estar ahí. Así que algunos de nuestros hermanos no están con nosotros en esta noche y estarán en sus casas haciendo lo que nosotros hacemos en esta hora, buscando renovación en la mesa del Señor. Necesitamos la fortaleza, necesitamos el impulso del Señor para seguir caminando. La historia nos dice que los discípulos estaban con las puertas cerradas, con las puertas atrancadas, por temor a los judíos, por temor a las personas que habían matado a Cristo Jesús. ¿Y qué tal si vienen y nos matan a nosotros también? Se encerraron, se llenaron de miedo. No sé si a usted alguna ocasión ha tenido esa sensación de que alguien le persigue, de que alguien le busca para dañarle. Espero ninguno de los que estamos aquí haya sido secuestrado en algún momento, pero claro que cuando te pasa eso, la vida no es igual, la vida no es la misma. Se pierde la tranquilidad. Cuando entraron a tu casa y robaron, o cuando abrieron tu automóvil, la vida ya no volvió a ser la misma. Cuando te robaron tu celular que traías en tu bolso, cuando te pusieron en un asunto así de peligro, la vida no es igual, hermanos. Y uno comienza a ser precavido, uno comienza a estar alerta porque no sabes qué es lo que va a pasar. Hay una sensación de persecución. Yo no puedo saber lo que estaban sintiendo totalmente aquellos hombres que siguieron a Jesús, pero dentro del temor que ellos sentían por los judíos, creo que también ellos tenían una sensación terrible en su corazón por haberle fallado a Cristo Jesús. Ellos estaban también sufriendo porque habían traicionado a Jesús, porque lo habían abandonado, porque no habían hecho nada para impedir que lo llevaran preso, lo crucificaran, lo mataran. Pedro, hermanos, que era uno de los más valientes y más atrevido, la Escritura dice que le negó. Cuando hay una traición, cuando tú traicionas a alguien, cuando tú haces algo indebido, eso queda en tu conciencia, también queda marcado. Las cosas que se hacen mal, los errores que se cometen, quedan ahí. Y no fácil te deshaces de ese sentir, de esa abrumación por la falta, por el error que has cometido. Pero ahí en el lugar de la fragilidad, ahí en el lugar de temor, dice la lectura que Jesús entró. Que Jesús entró a donde había un corazón angustiado, había un corazón triste, desesperado. Ahí entra Jesús. De tal manera que los discípulos no han terminado su carrera. Sus discípulos, en medio de su frustración, siguen reunidos, siguen esperando que algo suceda. Y cuando Jesús viene, hermanos, disipa ese temor. El texto no dice que Jesús haya tocado la puerta, porque Jesús ya la había tocado muchas ocasiones, y estoy hablando la puerta de su corazón. Jesús ya les había hablado muchas veces, Jesús ya les había llamado, pero su corazón se había cerrado, su corazón se había cerrado por el miedo. Esto me hace recordar a Adán y a Eva cuando están en el paraíso, cuando están en el jardín. Se equivocan, cometen un error, desobedecen a Dios y entonces van y se
esconden dentro de la maleza porque tienen miedo. Su corazón se cierra. Hay algo que impide que puedan platicar con el Señor. Saben que el pecado, hermanos, paraliza. La desobediencia paraliza al cristiano. La desobediencia impide que tu ministerio se desarrolle. La desobediencia impide que tu ministerio dé fruto. La desobediencia impide que tu relación con Dios sea fructífera. La desobediencia nunca te va a llevar a ser una persona que tenga una relación plena con Dios. Y eso lo estaban sintiendo estos hombres que caminaron con Jesús. Y como si fuera poco, hermanos, o si fuera poco, creo que ellos habían olvidado totalmente la promesa de la resurrección. ¿Por qué? Porque su alma está herida, porque se sienten fracasados, porque se sienten, hermanos, engañados probablemente. Jesús nos había dicho y dejó que lo mataran. Esto impide que estos hombres caminen ahora erguidos, y su alma está herida. Me hace recordar esto al profeta que dice que vio un valle de huesos secos. ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerdan? Vio un valle de huesos secos, montones de huesos secos, huesos que están ahí amontonados. Un día tuvieron vida, un día tuvieron fuerza, un día tuvieron unidad como cuerpo, pero ahora están amontonados ahí, no sirven de nada, no sirve para nada esos huesos. Así es el ser humano cuando la desobediencia lo aleja de Dios, se seca, se apaga, su espíritu, hermanos, se entristece. ¿Cuántos hermanos no están con nosotros porque se llegaron a sentir así? No pudieron llegar a la mesa del Señor, no avanzaron más y ahora se sienten derrotados, se sienten fracasados. Quizá hicieron el intento, dieron lo que podían dar, humanamente hablando, hicieron todo el esfuerzo para mantenerse obedientes al Señor, pero se sienten fracasados, se sienten tristes, y el Espíritu de Dios no les acompaña. Qué hermoso saber, hermanos, que en esta noche Dios nos invita a la mesa para renovarnos. Qué hermoso saber que el Señor está aquí entre nosotros diciendo: vengan, vengan. Si te sientes así, como los discípulos se sintieron, si sientes que ya no tiene fuerza, si sientes que tu espíritu está apagado, si sientes desánimo en tu corazón, ven a la mesa. Escucha mi voz. Él promete renovarte. Hay un salmo muy precioso que se encuentra en la Escritura y es el Salmo número 6, que quisiera pedirles que me acompañaran a leer. Este salmo es una oración de un hombre que se está sintiendo fracasado, triste, deprimido, desilusionado, sin fuerza para seguir en el camino. Lo escribe, dice, como desde un pozo. No es el hombre de victoria, de batallas gloriosas. Es el hombre que está en el suelo, es el hombre que está derrotado. No es el hombre que danzaba con alegría y con gozo en la entrada de Jerusalén. No, es el hombre que ahora está derribado. No es el hombre que gobernaba con fuerza y sabiduría. Es el hombre que se siente derrotado. Está quebrantado.
está desbordado, está viviendo una temporada difícil y no solamente su mente está herida, sino su espíritu está seco, el corazón está saturado de aflicción y, hermanos, en la mente se vuelcan pensamientos como si estuvieses viviendo en una guerra. Y él escribe así, él escribe estas palabras: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches. Inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir y se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Esta situación que vive David, hermanos, es una situación por la que algunos de nosotros hemos pasado en algún momento de nuestra vida. Honestamente, ¿cuántos de ustedes se han sentido que no tienen la fuerza para seguir adelante en el camino de la fe? ¿Cuántos se han sentido desanimados y han preferido quedarse en casa o han preferido dejar de escuchar la voz de Dios, las predicaciones, porque algo les está afligiendo, algo no les está yendo bien, no les está llevando bien? Algo está tomando su corazón y no precisamente el Señor, algo diferente al Señor. Si nosotros nos examinamos y nos hacemos un autoanálisis en este momento, ¿qué cosas han tomado mi vida que es del Señor? ¿Qué espacios de mi vida le he dado a mis deseos, al mundo, a la carne y le he quitado al Señor? Hoy, si nosotros nos analizamos, podríamos decir: Señor, ten misericordia de mí, como dijo David. Señor, ayúdame. Señor, necesito que cambies esto que estoy viviendo, porque me está alejando de tu presencia. Con honestidad deberíamos de decirle al Señor: Señor, me duele no hacer tu voluntad, me duele no cumplir tus propósitos, me duele no alcanzar lo que tú estás proponiendo en mi vida. David declara: el Señor ha escuchado mi llanto. David declara esto porque él se derramó delante del Señor. No dice que el Señor le quitó los problemas, no dice que el Señor lo libró, más bien dice: el Señor me oyó. El Señor ya me dio la victoria, termina diciendo este salmo. El Señor escucha cuando nosotros hablamos, cuando nosotros le decimos lo que sentimos, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros hagamos esta reflexión en esta noche. Vamos a estar en la mesa del Señor, ¿y qué le estamos pidiendo al Señor que renueve nuestra vida? ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos que venga a nuestra vida? La mesa del Señor sí tiene muchas enseñanzas, tiene mucho mensaje, pero hermanos, venir a la mesa en esta dimensión, en este pensamiento de decirle: Señor, necesito renovación, es decir: Señor, abre las puertas que están impidiendo que tú entres, traspasa las paredes, Señor, para que tú entres en mi vida y pongas la paz que yo necesito. Para Jesús no hay nada imposible, hermanos.
La Biblia no dice que abrió o tocó la puerta. La Biblia dice que Jesús entró a la habitación donde ellos estaban. Lo podrá hacer en esta noche con nosotros también, hermanos. Podrá entrar a nuestro corazón y podremos decirle al Señor: Señor, quita esas barreras de mi corazón, quita ese cansancio, quita esa fatiga, quita esa enfermedad, quita todo aquello que me distrae e impide servirte, Señor. Necesito tu presencia, la anhelo como lo hacía David. Iglesia, Jesús también sufrió turbación. No solamente los discípulos tuvieron miedo, no solamente los discípulos estaban asustados. Jesús, declara la Biblia, también sufrió turbación. Cuando Él está en el Getsemaní, cuando Él va al Getsemaní, sabe lo que va a pasar. Jesús en ese momento dijo: ahora está turbada mi alma, ahora también tengo miedo, estoy angustiado, porque voy a enfrentar la ira de Dios, porque voy a enfrentar el castigo de Dios. Dios va a desatar su ira sobre mí. Y por un momento Jesús tiene turbación en su mente. Jesús probablemente se sintió sin fuerza física y sin fuerza espiritual. Jesús sentía que no podía. Por eso le dice al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso cuando Jesús, hermanos, viene ante sus discípulos, cuando les dice pasa vos, les está transmitiendo, hermanos, tranquilidad. No es un saludo, no es un saludo común, no es un saludo ordinario, es una declaración eterna. Es como si estuviese diciendo: estén en paz, la ira de Dios ya pasó. Dios desató su ira sobre mí, Dios desató su furor sobre mí. Yo llevé en la cruz el pecado de todos ustedes. Estén tranquilos, tengan paz. Cristo Jesús está diciendo: miren, Dios ahora les está dando la oportunidad de recibir el perdón, porque el precio de su pecado ya fue pagado. Reciban esa paz. ¿Y qué pasó con los discípulos cuando les dijo paz a vosotros? Según Juan capítulo 20, en el verso 20, dice que les mostró sus manos y les mostró su costado. Inmediatamente esa paz se transforma en ¿qué, hermanos? En gozo. Que el poder, el del Señor Jesús, es una paz integral, es un shalom total. Aunque tengas problemas, aunque tengas dudas, aunque tengas incertidumbre, aunque estés cansado, aunque vengas fatigado, mira, en esta noche yo te digo paz. Cristo Jesús llevó tu pecado. Cristo Jesús llevó tus cargas. Cristo Jesús pagó tu deuda. Esté tranquilo, tenga paz. Le puede decir Jesús estas palabras a usted en este momento: hermanos, hijos míos, paz a vos. Yo ya pagué por sus pecados. Qué bueno que vinieron, qué bueno se acercaron a mí, qué bueno que tomaron la decisión de venir a tomar el jugo y el pan que representa mi cuerpo y mi sangre. Qué bueno que se acercan a la mesa, porque he anhelado estar con ustedes para renovarles, para confortarles, para darles un nuevo aliento. Ese aliento que transforma,
que quita el temor. De tal manera, hermanos, que si nosotros en esta tarde, noche, venimos a este lugar con temor, ¿seré digno de tomar la cena del Señor o no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que arrepentirme más? ¿Qué tengo que pedirle a Dios para que pueda Él agradarse de mí? Hermano, Jesús te está diciendo: tranquilo, ten paz. Ten paz. Solamente acércate a la mesa, yo te quiero bendecir. Por eso la mesa es para todos. Durante la semana nos preparamos y reflexionamos y dijimos: la mesa es para todos. Todos están invitados. Todos podemos celebrar la muerte y la resurrección de Cristo. Todos podemos tomar este pan que representa a Cristo Jesús. No hay nadie, a nadie se le impide que lo tome. El Señor quiere que tú estés en paz. Lo curioso o lo sobresaliente en este texto, versículo 20, es que Jesús no le reclama nada a sus discípulos. Jesús no te quiere reclamar a ti nada en esta noche. Jesús te está preguntando: ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo vienes? ¿Cuál es tu sentir? No es solamente emocional lo que vamos a hacer, es de conciencia, es de renovación. Jesús no te quiere reprochar nada, hermano. Jesús no le dijo a los discípulos: qué ingratos, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no hicieron algo por mí? ¿Por qué no te atreviste, Pedro, a hacer algo por mí? No le reclama a nadie. No les recuerda que son unos fracasados. Jesús entra para sanarlos, para tocarlos, para tranquilizarlos. En esa noche sucede algo extraordinario. Sus discípulos se reconcilian con Dios, se reconcilian con Jesús. En esa noche, hermanos, hay un regalo, y ese regalo son sus manos y es su costado. Mírenme, aquí están mis manos, aquí está mi costado, están traspasados, aquí están mis pies. Pero había uno entre ellos que se llamaba Tomás, el dídimo o el mellizo. ¿Qué quiere decir que Tomás tenía un gemelo? Mellizo era gemelo de alguien. Y ese Tomás nos representa a todos en esta noche, hermanos. A todos. Todos somos Tomás. Porque dentro de nosotros hay una parte que dice: yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en lo que hizo Jesucristo. Pero otra parte de nosotros duda, tiene incertidumbre: y podré ahora hacer las cosas que Dios me pide. Podré seguir creyendo, podré seguir confiando, podré seguir adelante en este camino. Así es de que ese Tomás puede ser que esté entre nosotros en esta noche, pero ese mismo Jesús quiere que Tomás, ese Tomás que está en tu ser, en tu corazón, en esta noche sea echado fuera, sea libre de esa incertidumbre, sea disipada toda duda y tomes el cuerpo de Cristo. Este pan representa el cuerpo de Cristo, porque el que come el pan, hermanos, que es su carne, tiene vida. Eso lo dijo Jesús. El que come mi sangre y bebe mi carne, en mí permanece. Dice que cuando Jesús se puso en medio de ellos, la tristeza se convirtió en alegría. Si estaban ahí las mujeres, hermanos, junto con los discípulos, yo creo que fueron las primeras que lloraron, aunque habemos hombres que también somos llorones. Fueron las primeras que se llenaron de lágrimas cuando escucharon a Jesús decir: paz a vosotros. En la historia de los discípulos de la resurrección de Jesús,
Hay una porción donde dice que van y le dicen a los discípulos que Jesús ha resucitado. Y dos de ellos, Pedro y Juan, cuando les anuncian que Jesús ha resucitado, van corriendo hacia la tumba. Van apresurados, hermanos, corriendo hacia la tumba, porque Jesús ha resucitado. Pero él dice el relato bíblico que Juan llega primero. Pedro salió primero, pero Juan llegó primero a la tumba, a la sepultura. ¿Por qué Juan llegó primero que Pedro? Algunos dirían, es más joven, es más fuerte. Pero no dice la Biblia, hermanos, que Juan amaba a Jesús. Pedro también lo amaba. Pero Juan se distinguía en la Biblia como el discípulo amado. Esta noche Jesús te dice, corre, ven a la mesa, corre, deja todo, corre, ven a la mesa. He resucitado, estoy aquí. Aquella ocasión cuando están pescando 7 discípulos, está Jesús en la orilla de la playa, Pedro está semidesnudo, Jesús les habla y Juan dice, es el maestro Pedro, creo que es el maestro. Juan lo reconoce primero que Pedro, porque había una cercanía con él, porque en su corazón seguía ardiendo por estar con el Señor. Él quería estar con el Señor, anhelaba escuchar su voz. Pedro también, hermanos, pero Juan se distingue como aquel que le dolió haberse separado de Jesús. Y dice la Escritura que Pedro se puso la ropa y se aventó al agua y se fue corriendo hacia Jesús, hacia su encuentro. Ahí tuvo un encuentro con Jesús en la playa. Qué hermoso recordar, hermanos, que cuando te encuentras con Jesús, todo se disipa, la tristeza se va, el gozo viene, la alegría vuelve a nosotros. Qué alegría es saber que cuando vienes a Jesús, tu vida espiritual se renueva, tu vida toma nuevo impulso. La presencia del Señor te guiará, te acompañará, te dirá qué hacer y qué no hacer, porque tú viniste a Él. Qué hermoso saber que Él va a llevar tus cargas y te va a ayudar con tus dudas, con tus aflicciones. Pero el relato en el versículo 21, el relato que estamos leyendo dice, Jesús volvió a decirles, paz a vosotros. Es que ya les había dicho paz a vos. Es que ya se habían llenado de alegría. Es que ya se habían llenado de gozo. Es que ya se habían reconciliado con Jesús. ¿Y por qué les dice Jesús otra vez, paz a vosotros? ¿Vio incertidumbre en ellos? No. En esta ocasión Jesús les dice, paz a vosotros. Desde la paz que ustedes tienen ahora, desde la paz que ustedes han recibido, les voy a decir lo que tienen que hacer. Y dice el texto, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como el Padre me envió, así yo los envío. Así, imperfectos, dudosos, con temores, sí, pero con paz, con la presencia del resucitado en sus vidas y en sus corazones, con el resucitado que les dice, yo ya no voy a decirles que Dios va a desatar su ira porque ya la desató. Vayan en paz, con esa paz vayan, yo los envío, vayan. Anímense, levántense, cierren, salgan las puertas, quiten los candados, no se encierren más, sigan adelante. La mies es mucha, los obreros son pocos, vayan a la mies porque ahí hay que cumplir la misión. Qué interesante que Jesús ahora, hermanos, les dice, yo ya cumplí lo que tenía que cumplir, yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora les toca a ustedes. En el Evangelio de Lucas capítulo 10 verso 1 al 9
¿Me acompañan, por favor? Y esta es la parte central o es el complemento del tema, hermanos. Desde el versículo 1 al versículo 9. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, lugar y a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. El versículo 8: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Verso 9: y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo vivir esa paz? ¿Cómo vivir esa misión? ¿Cómo cumplir esa comisión que el Señor nos está pidiendo que llevemos? 3 verbos se encuentran en esta porción bíblica: ir. La misión es movimiento. No te quedes encerrado, no te paralices, quita tus temores. Cristo ya te perdonó, te sanó, te libertó y ahora te envía con esa paz que te dio para que tú vayas al mundo y la lleves. Y el que te reciba, hermano, recibirá esa paz de Dios, la misma que tú recibiste, y el que no, se le retirará esa paz. Tú no te preocupes, tú ve, cumple la misión. La iglesia, Dios le está diciendo, tiene que estar en movimiento. Discípulos, salgan de este cuarto, vayan. Comer, dice la misión, hermanos, es comer. Es decir, les dice: vayan a las casas. Si alguien les recibe, coman y beban con ellos. Coman y beban con ellos. Vayan a las casas, siéntense a la mesa. La misión se cumple en la mesa, hermanos. En esta tarde, en esta noche, nosotros estamos cumpliendo la misión, porque cuando estamos aquí no estamos recordando solamente, sino que estamos dando testimonio del Cristo resucitado. Nosotros estamos diciendo que Cristo resucitó, que Cristo vive, que Cristo nos salvó. Estamos comiendo esto mismo que estamos haciendo aquí. Vayan a las casas, coman, siéntense a la mesa con las personas. Ahí convivan con ellos. Ahí platiquen de mi amor, platiquen de mi gracia. En su casa, en mi casa, reunámonos en torno a una mesa. En una mesa circular, como decíamos entre semana, donde no hay mayores ni menores, todos somos iguales. En una mesa donde se habla del amor de Cristo, no de otras cosas superfluas, vanas, chismes, cuentos, mal de la iglesia, mal de Cristo, mal de los hermanos. No, hermanos, vayan y testifiquen de un Cristo que vive, que está sentado a la diestra de Dios, que quiere darle la paz a este mundo. La cena del Señor, hermanos, por cierto, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, no solamente nos está restaurando, no solamente nos está renovando, sino que nos está enviando. Pablo dijo con fuerza sorprendente: cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El verbo que usa es anunciáis, anunciar. Significa proclamar, declarar públicamente, anunciar con autoridad, hacer visible su mensaje. Cada vez que nos sentemos a la mesa, proclamamos el nombre de Cristo, la victoria de Cristo. Proclámenlo en su casa. Esa es la misión. Y si hay algún enfermo, dice el Señor Jesús, si hay algún enfermo, coman con ellos, convivan con ellos, siéntense a la mesa, y si hay algún enfermo, sánenlo. Yo les doy toda autoridad para que les sanen y los pecados de ellos sean perdonados.
La iglesia debe estar ahí. La pregunta es, ¿cuántas personas, hermanos, hoy no están en esta mesa porque no se les ha predicado la palabra del Señor? ¿Cuántas personas hoy están sufriendo lo mismo que sufrieron los discípulos? Miedo, temores, angustia, desesperación, sin sentido en su vida. Entre semana veíamos que la mesa es acogida, revelación, compasión, confrontación, transformación, esperanza. Somos enviados a llevar todas esas cosas al mundo entero, hermanos. Quiero concluir, amados hermanos. Hoy venimos a esta mesa no por costumbre, ojalá y no sea así, sino por la necesidad de que queremos estar en la presencia de Cristo. Cristo se ofreció y se ofrece esta noche delante de nosotros a través de este pan y este jugo de la vid para restaurarnos. No es solamente algo que nos debe de emocionar, hermanos. Esta mesa es donde Jesús nos quiere perdonar, donde nos quiere levantar, donde nos quiere consolar. Dice que después que les dijo por segunda vez, paz a vosotros, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Mientras comían, mientras bebían, estaban tomando a Cristo. Y cuando Cristo está ahí, les da de su Espíritu. El mundo necesita, hermanos, del Espíritu de Dios. El mundo necesita de la presencia de Dios. Esa voz que atravesó las puertas cerradas, hermanos, la necesita este mundo. Hoy nosotros escuchamos la voz de Cristo que nos envía. Renovémonos en el Señor y pidámosle que nos dé de su Espíritu. Ese Espíritu que después en el día del Pentecostés fue derramado sobre todos aquellos hombres que estaban esperando y que los envió a testificar en otras lenguas, a otros pueblos, a otras ciudades. Hoy hemos escuchado el llamado de Dios, hermanos, que nos está pidiendo que nos levantemos. Como el Padre me envió, así yo los envío. Que esta tarde el Señor nos dé vida, nos dé paz y fuerza, y el Señor nos sostenga. Paz a vosotros, hermanos. Les pido se pongan de pie, por favor, hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano que nos está dirigiendo. Vamos a cantar un himno más y al terminar voy a hacer una breve oración para posteriormente hacer un pequeño receso, hermanos, para servirnos en la mesa.